Muy bien, muchas gracias por esperar. Ya somos 42 conectados. Vamos a dar inicio a esta clase del módulo 2. Continuamos con el tema de vigilancia epidemiológica. Em, Maestra Adriana, le pido de favor que cierre su micrófono para que no se cuele. ¿O cómo le hago? A ver. Silenciar participante. Ya aprendí. Muy bien. Quiero saber si pueden ver la pantalla, si se está compartiendo. Sí, doctor. Sí. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, después de entender la importancia de tener y de contar con datos veraces, con los datos más cercanos a la realidad, y a pesar de conocer que aún así va a existir algún tipo de subregistro, puesto que de toda la población que tiene algún síntoma, hay algunos que no se van a quejar, algunos que no van a buscar atención, que no van a tener algún diagnóstico, que no se va a confirmar el diagnóstico, que siempre se va a quedar como caso sospechoso o como un caso no notificado. Entonces, siempre puede existir algún subregistro. Sin embargo, se busca toda la validación de los datos. ¿Para qué? Para poder analizarlos. ¿Y qué es lo que queremos saber de los datos? ¿En qué atributos los vamos a analizar? Pues ya hemos visto y hemos repetido más de alguna vez tiempo, lugar, persona, tiempo, lugar, persona, tiempo, lugar, persona. Es un mantra que se les tiene que quedar, tiempo, lugar, persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el análisis de datos? Vamos a describir en el tiempo, vamos a comparar en el tiempo, vamos a escribir en el lugar y vamos a comparar también con otros lugares. Vamos a escribir a la población, vamos a identificar a la población en riesgo y vamos a comparar con otras poblaciones. Entonces, ese es el análisis de estos datos que ya arduamente buscamos, que ya exhaustivamente logramos encontrar. em, a ver. ¿Quién dejó su micrófono abierto? Jesús Valles. No puedo silenciar. Ya se silenció. Muy bien. Entonces, ya se me fue la onda en que estaba. Que se tiene que analizar en estas tres variables. ¿Y para qué queremos analizar? Para anticipar la ocurrencia. La ocurrencia es una medida de frecuencia, anticipar la incidencia, anticipar los casos nuevos, cuando vemos algún cambio en el patrón de presentación de estos datos y de cómo es que sean o cómo se comportan las enfermedades en el tiempo, cómo se comportan las enfermedades en el lugar, cómo se comportan las enfermedades en diferentes personas. Ajá. Y eso nos va a ayudar para establecer tendencias. Ajá. Tendencias de cómo se va a presentar la enfermedad o cómo se va a presentar el evento de salud. No todo tiene que ser enfermedad. Para poder detectar, para poder identificar en el lugar las áreas geográficas que requieren alguna medida de control. Saber qué es lo que va a pasar si ya tenemos estudiado qué es lo que ha pasado. Ajá. Y aquí también podemos sugerir cuáles son los factores de riesgo que se están asociando por este posible aumento o disminución de los casos o de las defunciones, para identificar, y ya lo había mencionado, quiénes son los que tienen más riesgo de volverse caso o de volverse una defunción.
Entonces, lo que va a hacer este análisis de datos, ya tenemos todos estos datos, ya queremos saber cómo es su comportamiento en el tiempo, en el lugar, en las personas, en qué tipo de personas, para saber en qué momento está aumentando esa incidencia. Incidencias son casos nuevos. O cuando ya está aumentando la prevalencia, cuando ya hay casos en ese momento de un evento o el riesgo de alguna exposición, de alguna enfermedad o de una muerte en relación con el tiempo, el lugar o qué tipo de personas. Entonces es muy importante reconocer que todo lo que hemos visto se va a empezar a aplicar para saber qué es lo que está sucediendo, dónde estamos. Vamos a hacer de nuevo el estudio sobre la población. ¿Qué tenemos que saber? El estado de salud de la población. Tenemos que tener el diagnóstico de la población. Tenemos que saber de qué se enferma o de qué se va a enfermar. Entonces, eso es anticipar la ocurrencia. Ajá. Entonces, vamos a analizar en tiempo, en lugar y en persona. Pero una de las tres, la que más se suele describir mejor, la que más se puede analizar en un inicio, la que más nos puede dar información, es el tiempo. Si de repente están aumentando los casos, si de repente se están manteniendo, si de repente ya están bajando, si hay un patrón irregular o hay alguna forma cíclica, incluso estacional. Entonces, todo esto, si vemos, esta es una gráfica. Aquí está el eje de las X, aquí está el eje de las Y, la horizontal es la X, la vertical es la Y. Eh, abscisas ordenadas, X, Y. Entonces, ya vamos a poder hacer un análisis y poder reducir esa información y concentrarla en una imagen visual que a bote pronto nos va a decir, ah, mira, aquí hay una inflexión, empiezan a aumentar los casos, empiezan a disminuir los casos, hay una meseta. Fíjate que está muy raro, es muy irregular esta presentación. O hemos encontrado que de repente cada cierto tiempo bajan mucho los casos y luego otra vez suben mucho los casos o se presentan de una forma específica en el tiempo. Entonces podemos entender que en el eje de las X vamos a estar representando al tiempo y en el eje de las Y's vamos a estar representando el número de casos, ya sea en número absoluto o en número relativo. ¿Cuál sería un número relativo? Alguna tasa. ¿Ok? Entonces, el análisis de datos en el tiempo es la distribución de los casos en el tiempo, ya vimos, que permiten el establecimiento de alguna hipótesis de cómo se va a estar comportando una enfermedad. Entonces, podemos tener patrones seculares. Y seculares tendría que significar de cada siglo. Pero la verdad, la epidemiología rigurosa como la conocemos no lleva tanto tiempo como para poder ya tener un patrón secular, pero sí podemos hacer un seguimiento de una gran cantidad de años. Aquí estamos viendo en este ejemplo que se están estudiando las enfermedades diarreicas en menores de 5 años en alguna provincia y de 1987 al 2014. Entonces podemos pensar y pues lo que ustedes ya son tan chichos que pasaron súper bien el examen del primer módulo y saben muy bien que la transición demográfica también existe con la transición epidemiológica, que antes había más defunciones por enfermedades infecciosas, por enfermedades transmisibles, por cólera, por diarreas, y sobre todo aquí en una población vulnerable, menores de 5 años.
Entonces es una población a la que se le tiene que echar galleta, a la que existen ONGs como Un Kilo de Ayuda que se dedica a estudiar los primeros 1000 o 2000 días de existencia de cualquier persona y se dan cuenta que aportar $1 en los primeros 1000 días equivale a pagarles la universidad en Harvard. Así de equitativo es el beneficio que se tiene en atender este grupo de edad tan específico, tan sensible, tan importante. Entonces podemos observar que del 87 al 2014, pues a lo mejor se ven pues grecas que suben, que bajan, pero si trazáramos una línea, la tendencia es negativa. Es que iniciamos tal vez con más de 3000 y estamos terminando con alrededor de 2000. Entonces, este, ya disminuir en una tercera parte en este tiempo, en 30 años aproximadamente, bueno, 87, luego hago la cuenta. El punto es que no son 100 años, pero ya es una cantidad de años suficiente para poder ver que hay una tendencia a la baja. De la misma manera se ha observado, por ejemplo, el cáncer de mama. No se puede ver tanto la diferencia en meses o en pocos años, pero si se amplía el panorama, si se abre el zoom, podemos observar que hay un franco descenso de la cantidad de casos de cáncer de mama y esto es gracias a la prevención secundaria. Ya vimos que el cáncer de mama pues se detecta cuando ya está el cáncer, entonces se tiene que diagnosticar lo más pronto posible, se tiene que tratar, atender lo más pronto posible para que no haya metástasis, para que no necesite tanta radioterapia, tanta quimioterapia, vincristina y todas estas cosas. Entonces, eh, si se diagnostica a tiempo, pues la gente, las mujeres y algunos hombres ya no van a morir por cáncer de mama. Entonces, igualmente, ya los niños menores de 5 años en la provincia Y han demostrado un franco disminución de la cantidad de casos. Y esto se puede explicar en una observación secular, que es la observación por largos periodos de tiempo. Esto es un pleonasmo, disculpen la repetición del concepto. Es el componente de largo plazo que constituye la base de crecimiento o declinación en una serie histórica. Estamos hablando ya de una cantidad de tiempo grande. Tenemos el estudio cíclico. Aquí ya vemos que no son las décadas, apenas son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. Es el seguimiento en 8 años. Es evidentemente mayores a un año, pero tampoco tan grandes como el ejemplo anterior de manera secular. Esta es cíclica y podemos ver las fluctuaciones en forma de onda o en forma de picos para ver cómo es el comportamiento, por ejemplo, de la influenza H1N1 y luego la influenza H3N2 y luego la influenza H5N1 y podemos saber que cada 3 años se presenta la influenza tipo B y luego cada 5 años se presenta o está el pico de la influenza tipo H1N2 o este tipo de observaciones que podemos anticipar y esto nos sirve para poder hacer la vacuna correspondiente a tanto el del ciclo que circuló en la temporada invernal anterior como la que se espera que vaya a presentarse en esa temporada invernal, puesto que ya tenemos bien estudiado en qué momento suele presentarse cada cuánto tiempo, cada 5 años, cada 2 años, cada 3 años, qué tipo de variante
de la influenza. Entonces, este tipo de análisis, y es nada más contar los casos y saber qué tipo de variante está circulando. Obviamente no se van a contar todos los casos, puesto que para eso existe el sistema de vigilancia Centinela, que ya lo habíamos platicado en la clase anterior, que explicaba que no se estudia toda la población, no puede ser utilizado para saber la frecuencia o sea, ninguna prevalencia, ninguna incidencia, pero nos va a dar idea de un estudio de corte de una población específica, y lo vamos a seguir en el tiempo para ver precisamente, la vamos a seguir en el tiempo para saber en qué momento se presenta qué tipo de variante, en qué momento hay un pico de tal variante, en qué momento hay el pico de otra variante, y para eso no es necesario seguir a toda la población. Si nuestra intención es saber qué tipo de variantes, no necesitamos contar a cada uno. Ningún sistema de salud en el mundo tiene la capacidad de contar todo y cada uno de los casos de alguna enfermedad transmisible que existan. En ningún lugar, en ningún lugar. Es tal vez políticamente imposible, económicamente imposible, técnicamente imposible. eh, si lo concentramos, humanamente imposible, pero entonces es el análisis, para eso sirve en los sistemas de vigilancia Centinela, para hacer este tipo de análisis de los datos que van a arrojar esos análisis Centinela. Ahora, estacional, ya pasamos de, perdón, ya pasamos de muchísimos años a más de un año, algunos años, y ahorita si nos ponemos a ver, aquí nada más corresponde a solo un año. Solo un año. Lo podemos dividir en trimestres, en meses o en semanas. Aquí está en semanas. El año tiene usualmente 52 semanas. Entonces, es una forma estandarizada de poder contar el número de casos que han existido de alguna enfermedad en una población, en un territorio específico. Entonces, aquí podemos ver qué tan recurrente es a través del tiempo, qué tanto cambia el patrón, si se presenta más en algún momento del año o se presenta menos o no tiene nada que ver el momento del año y no hay algún patrón específico. Eh, de nuevo, de un análisis estacional es de un año y se va a repetir a sí mismo año tras año. Es la tendencia, es lo que se espera, son los casos que se esperan encontrar. Quiero saber si en estos tres puntos tienen alguna duda, qué es estacional, qué es cíclico y qué es secular. No, doctor. Y como que no me quedó muy claro. A ver si podría dar un refresco. Correcto, está bien. Por ejemplo, un análisis de tiempo secular habla de muchos años, de muchos años. Em, Del 2014 a 1987, son 10, son 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 años. O sea, son décadas, son varios lustros. Un lustro son 5 años. Entonces, es el seguimiento de ver cuántas personas han tenido cáncer de mama en todo este tiempo y va a haber años que va a haber más, y va a haber años que va a haber menos, pero si se trazara aquí una línea, si se trazara una línea hacia abajo, digo, este no es cáncer de mama, esta es enfermedad diarreica en niños menores de 5 años. Entonces se vería una tendencia a que está disminuyendo que los niños menores de 5 años estén muriendo por diarrea, que ya hoy por hoy ya los niños menores de 5 años deberían estar lo suficientemente protegidos para que no
fallezcan, lamentablemente, por una enfermedad, que así por deshidratación y diarrea. Entonces, ese es el análisis secular. El análisis cíclico ya no es de veintitantos años, ya va a ser de menos de 10 años la información, pero más de un año. Ajá. Vamos a ver si hay la presentación de una enfermedad, qué tanto se presenta, en qué momento se presenta más, si es cada 3 años, si es cada 5 años, si es cada 2 años. Entonces, eso no tienes que seguir veintitantos años, conseguir 8 años, conseguir 5 años, conseguir menos de 10 años, pero de nuevo, más de un año, ya nos podemos dar color, ya nos podemos dar cuenta un poco más de cómo se comporta una enfermedad en una población, qué tanto se adormece, qué tanto se exacerba, qué son los factores de riesgo que tienen que suceder para que una enfermedad se potencie y se vuelva algún brote, se vuelva algún conglomerado. Ya veremos esos conceptos más adelante. Y un análisis de tiempo estacional ya no es de muchas décadas, ya no es de algunos años, ya solamente es de un solo año, con todos sus meses, con todos sus trimestres, con todas sus semanas. Un año tiene 52 semanas y por eso estoy señalando este lado que vamos a ver cuántos casos de parotiditis existió en el país Z desde el año 2010 hasta el año 2012. Entonces podemos ver que solamente son 3 años y podemos ver que el 2010 está marcado con una línea negra y podemos ver que la parotiditis se puede observar más en las primeras semanas del año. Quiero preguntarles, ¿estas semanas del año son frías, son cálidas? La semana 16, la semana 8, la semana 12 tendrían que ser Regularmente clásicamente, son frías. son frías, exactamente. Y las épocas de calor, ya cuando estamos en primavera o en verano, es cuando disminuye la parotiditis en este país Z. Entonces aquí ya podemos ver que en el 2010 hubo más casos en invierno y disminuyeron en primavera, verano y empezaron a aumentar un poco de nuevo al final del año cuando termina otoño empieza invierno y el pico de invierno es cuando se presentan más casos de parotiditis en el 2010. Entonces, siguieron el estudio en el 2011 y se dieron cuenta que también en invierno se presentaron la mayor cantidad de casos, hubo un descenso súbito por ahí de la semana 24 a la 22, a la 28, perdón. Miren, aquí está cambiado, aquí debería ser 20, bueno, aquí está raro, ¿verdad? 20, 24, 28, 22, 26. Debería ser un número ascendente, pero el punto es que nos podemos dar cuenta que se repite el mismo patrón en el 2010, 2011 y en el 2012 y podemos dar cuenta que en las semanas donde hace calor es cuando se ve la menos cantidad de parotiditis y en esta semana de invierno es cuando tenemos que prevenir esta infección viral en nuestros niños, ¿no? Y sobre todo en los varones, porque pueden tener algún problema en la fertilidad más adelante. Entonces, es la forma en que estudiamos una situación durante menos de un año, el estudio de tiempo estacional. Ajá. Y podemos observar que se va a repetir el comportamiento de la presentación de parotiditis en el año 2010 y año tras año, en el año 2011, en el año 2012. Ajá. Entonces, vamos a entender un concepto muy utilizado en epidemiología que es la curva epidémica.
Una curva es una gráfica que tiene como eje X al tiempo, en este caso las semanas epidemiológicas, y como eje Y al número de casos. Aquí el número de casos de cólera por semana epidemiológica en el país X en el año 2010. Quiero dirigir su atención a esta representación gráfica de una información que es lo más correcto para colocar en cualquier gráfica o en cualquier tabla. Primero tienes que decir qué o quién. Aquí está la persona. Casos de cólera. ¿Cuándo? Por semana epidemiológica en el 2010. ¿Dónde? En el país X. Siempre, siempre, siempre tiene que haber estas tres variables. Vamos a irnos al anterior. Casos de parotiditis. Aquí está la persona. ¿Cuándo? Por semana. Y aquí están las semanas. ¿De qué años? Del 2010 al 2012. Entonces ahí está el cuándo. ¿Y el dónde? En el país Z. Siempre, 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 siempre una información en cualquier tesis que quiera tener mención honorífica tiene que manejar bien esta información y que esté indicado qué significan estos números, porque de repente ponen los números y esto qué es porcentaje, una tasa, no, es el número de casos. Ah, ok, y este número qué es, son las semanas. Muy bien, entonces esta es una gráfica completa, una gráfica bien hecha. No las hice yo, las hizo la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, de nuevo, persona, tiempo y lugar en el país X. ¿Y qué estamos midiendo? Que aquí hubo un caso, un pequeño caso y luego hubo un pequeño silencio de casos. Y luego de repente empezó a haber un poquito de casos y ¡pum! Tómala. Se aumentó el número de casos hasta 21,000, rayando a 21,000 y de repente la bajada pues no fue tan precipitosa como la subida. La pendiente negativa no es tan grande como es la pendiente positiva. O sea, aquí le metió el turbo y aquí sí le metió el freno. Entonces empezaron a bajar los números de casos, pero se dan cuenta que no llegaron al número de casos que empezaron al inicio de las semanas de ese año. Pobre país X, pero este país, esta gráfica bien puede ser cualquier país o México hace unos 30 años. Mm, Entonces, una curva epidémica, y hago hincapié en epidémica, porque nos vamos a poder confundir con la curva endémica que vamos a ver un poquito más adelante. Pero una curva, una curva epidémica es la representación gráfica de las frecuencias, ya sean diarias, semanales, mensuales, de una enfermedad, y ya vimos, ¿no? En el X el tiempo, en el Y la frecuencia, ¿no? Aquí la frecuencia es absoluta, el número de casos, ¿no? Números absolutos o en tasas. Ujú. Y el tiempo siempre va a ser, de repente puede ser en horas, si estamos hablando de un brote muy súbito, días, semanas, meses o años. Entonces, hablando del tiempo, pues tenemos que homologar, tenemos que hablar en el mismo tiempo.
No, pues es que yo lo doy por quincena. No, pues es que yo notifico por trimestre. Ah, ¿a poco se notifica? No, yo lo hago mensual. No, 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 no. Existe un calendario epidemiológico que la Secretaría de Salud y la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la heroica Dirección General de Epidemiología, emite en el boletín epidemiológico del último año, semana de cada año, el calendario epidemiológico del año siguiente. Entonces, en la semana 52 del 2024 se emitió en su boletín el calendario epidemiológico 2025. Y aquí podemos observar que está dividido en semanas epidemiológicas y podemos ver que enero corresponde a la semana epidemiológica de la 1 a la 5, febrero de la 6 a la 9, marzo de la 10 a la 13. Ya ven que aunque le corresponde un poco de 14, no se le atribuyen tanto. Entonces, esta es la forma en que nosotros notificamos, porque aquí dice semana epidemiológica y aquí dice semana de notificación. Y la semana de notificación siempre se va a notificar, por ejemplo, estamos a 19 de febrero. Entonces, estamos en la semana epidemiológica 8. Y en esta semana epidemiológica, el lunes, a más tardar el martes, todos los hospitales que estamos inscritos a la ROBE tenemos que enviar el SUIBE notificando todos los casos de vigilancia epidemiológica de la semana anterior. La semana de notificación es la semana 7 y la semana 7 corresponde del día domingo 9 al sábado 15 de febrero. Entonces, aquí tenemos que llevar el conteo de todos los casos que se presentaron de interés epidemiológico que más adelante vamos a estudiar y conocer bien cuáles son todos los apartados del SUIBE, pero es importante que conozcamos que este calendario epidemiológico está homologado, que esto está a nivel nacional, que esto nadie se lo saca de la manga. Esto está emitido por la Secretaría de Salud y todos nos homologamos, ¿no? Entonces, son 52 semanas epidemiológicas, la forma para uniformar la variable tiempo en todos los niveles de atención y de captación de casos, ¿no? Es un método estandarizado para contar las semanas, para mantener la armonía y para que podamos comparar en los mismos periodos de tiempo. Otra vez periodos de tiempo. Una disculpa por el pleonasmo. El punto es que si estamos en la semana 8, en el boletín epidemiológico va a aparecer cuántos casos había en la semana 8 del año 2024 para saber si vamos más arriba, si vamos más abajo, al menos en comparación con el año anterior en el mismo momento. No vamos a comparar con todos los casos que hubieran en el 2024, sino comparar con la misma semana correspondiente a el año anterior. Ujú. Entonces, continuando con la curva epidémica, ya vimos que tiene una distribución asimétrica. Asimétrica es que no está totalmente centrada. Ya vimos que esta está jalada a la izquierda, que tiene una cola hacia la derecha. Ajá. Aquí en esta, la cola está hacia la izquierda y está jalada hacia la derecha. Pero podemos observar una curva ascendente que va a ser la fase de crecimiento de la epidemia o del brote o del número de casos, ¿no? Y cuya pendiente es qué tan inclinado está hacia arriba, indica la velocidad. Si está más empinado, significa que esto se está transmitiendo, que se está contagiando muy rápido. Si estuviera más aplanado, significa que va pianito, que no se están contagiando
tan rápido las personas susceptibles, ¿no? Entonces, si está muy inclinado, es más rápido, ¿no? Y está asociado al modo de transmisión de la gente. Por ejemplo, una enfermedad vía respiratoria se transmite mucho más rápido que el monkeypox, que a fuerzas tiene que haber un contacto con las lesiones o esta situación. Entonces, la transmisibilidad va a ser mucho menor dependiendo de la velocidad de la transmisión y el grado de inclinación, o sea, la pendiente, o sea, qué tan empinado va a estar esta subida, va a depender mucho de la transmisibilidad del bicho. Sin duda, la vía aérea va a ser la más rápida en transmitirse, ¿no? Va a existir también un punto máximo o una meseta que no siempre va a estar a la mitad. De nuevo va a estar jalada hacia algún lado y puede ser alcanzado naturalmente o por alguna intervención temprana. Cuando hablamos de naturalmente, ¿a qué me refiero? ¿Alguien me puede decir que el punto máximo de una enfermedad puede ser alcanzado naturalmente? ¿Alguien me puede decir? Yo considero que se puede hacer, no puede ser alcanzado naturalmente, ¿no? Intervienen varios factores. Vamos a recordar que tenemos Es dos por la formas. historia, por la, depende si la historia natural de la enfermedad es corta, dependerá de eso. Mm, ok. Hablando de Esto, enfermedades, no sé, a lo mejor, como por ejemplo, influenza, por ejemplo. Bueno, cuando no hay una complicación, hablando de un paciente sano, vacunado. acabas de decir una palabra clave. Existe el COVID y existe dos formas de que yo me vuelva inmune al COVID. ¿Cuáles son esas dos formas? Una forma natural y una forma en donde tiene que haber una intervención temprana del sistema de salud. La forma natural de que yo me vuelva inmune al COVID es que me enferme de COVID y sobreviva y ya voy a ser inmune a ese COVID. O la intervención temprana es que me proteja, que no me dé el COVID salvaje, pero que me vacune. Ujú. Entonces, esa es la intervención temprana. Entonces, el punto máximo va a ser que ya sea el punto máximo, aquí empieza el problema, aquí empieza la infección. Y de aquí para el real, para allá, todos son susceptibles. ¿Recuerdan qué significa una persona susceptible? ¿Me pueden recordar, por favor? Una persona que tiene mayor probabilidad de contagiarse o de enfermarse. ¿Correcto? ¿Alguien más? Que no tenía barreras o defensas contra un riesgo en específico. Exactamente. Llega el COVID y de repente nadie tiene ni una bala de plata como fue el oseltamivir con la influenza. Nadie tiene una memoria inmunológica porque a nadie en el mundo le ha dado COVID. No se tiene ni una vacuna. Entonces aquí, para arriba, el COVID está como, así como un niño en dulcería, ¿no? A donde llegue va a encontrar susceptibles. Pero de repente, pues la población aquí no es una población muy grande.
Entonces, estos se van a enfermar, este se enfermó, estos se van a enfermar, estos se van a enfermar y luego de repente este se va a curar, estos se van a curar o se van a morir, pero pongamos que se van a curar y ya no van a enfermarse. Entonces, va a haber un punto máximo en una epidemia o en un brote en el que ya no se va a enfermar mucha más gente, donde este día, 7 días, al séptimo día de inicio de esta infección, fue cuando se presentaron la mayor cantidad de casos y todos se fueron ahí al Hospital Mac y no se llenó el servicio de urgencias y no, pues todos vinieron de la misma boda porque todos comieron el mismo pastel y se empezaron a enfermar tal día y este día fue cuando más todos empezaron a sentirse peor y órale, se llenaron. Pero al día siguiente ya no llegaron tantos y de repente pasaron varios días y ya no llegó nadie, y nada más de repente tantito, unos cuantos y ya. Significa que ya o ya se enfermaron todos los que se tenían que enfermar o de repente aquí empezamos a poner vacuna y ya la gente no se empezó a enfermar. Ajá. O se empezó a lavar las manos, o se empezó a clorar el agua, o se empezó a tapar el pozo, o la intervención temprana, ajá, que se requiera para que no existan más casos. Y si no existe alguna intervención temprana, pues hasta que se cope la mayor cantidad de susceptibles para que pues, el COVID o el cólera o la diarrea o la influenza o lo que sea, el sarampión va a decir, pues ¿a quién enfermo? Si enfermé a todo este bonche, híjole, pues ya nada más me queda enfermar a estos y ya no puedo enfermar a más. Ah, de repente llegan unos de viaje y ya, se terminaron de enfermar y ya nadie más se enfermó. Entonces, esa es el punto máximo. Luego la curva descendente es el agotamiento de la población susceptible. Ese es el concepto. Cuando ya no hay más susceptibles, ya sea que o se vacunaron, o se lavaron las manos, o sea el bicho que estemos buscando y la medida de protección que se tenga que em, intervenir tempranamente, ¿no? De nuevo, natural que se hayan infectado todos y que hayan adquirido la inmunidad o medidas de control, que son las vacunas, que son las medidas de intervención temprana, ¿no? Entonces, esta es una curva epidémica, no endémica, epidémica. Nos va a contar cuándo inició una situación, cuándo aumentó, cuándo disminuyó y si es que disminuye, ¿no? Por ejemplo, pues no tenemos qué mejor ejemplo después de una pandemia, saber que hubieron diferentes olas en lo que fuera la curva epidémica o del número de casos a través del tiempo para darnos cuenta de cómo hubo un aumento y luego una disminución. Si juntáramos los vértices de cada ola, hubo un aumento y de repente los susceptibles empezaron a bajar, empezaron a bajar, empezaron a bajar hasta que gracias a la vacunación, a que ya la mayoría también se había infectado, que el bicho ya no mutó tanto, entonces ya no hubo tanto escape inmunológico y pues disminuyeron los susceptibles. Entonces es la palabrita importante, el concepto importante, el agotamiento de los susceptibles, agotamiento de los susceptibles. Ajá. Entonces, ya hablamos de la curva epidémica y ahora vamos a hablar del canal o corredor endémico. ¿Qué significa endémico? ¿Alguien me puede recordar? Si es de la región, de un lugar en específico.
¿correcto? Que es esperado que es de allí. Las plantas endémicas es que pertenecen a ese lugar. Una enfermedad endémica es que pertenece a ese lugar, ¿no? Entonces, un canal endémico es una forma resumida, un resumen de la descripción de cómo se distribuye el número de casos de una enfermedad en un año. Si es en un año, vamos a hacer un estudio de tiempo estacional. Recuerdan que era secular, cíclico o estacional, ¿no? Secular de muchas décadas, cíclico de menos de 10 años, pero más de un año, y estacional, que corresponde al periodo de un año. Y vamos a estudiar el comportamiento observado, ya sea que hagamos intervención o que no hagamos intervención, pero el número de casos que empezaron a enfermarse, ya si les dimos tratamiento o no, ya eso se mide aparte en la mortalidad o en la comorbilidad, pero tenemos que ver de cómo se comporta durante varios años secuenciales. Ujú. Ahorita vamos a entender un poco esto de cuántos años tiene que pasar para poder saber cuál es el comportamiento natural de una enfermedad en el tiempo. Porque recordemos que ahorita solo de todos los datos y la rigurosidad de obtener esos datos, ahorita solo estamos analizando en el tiempo. Entonces, vamos a obtener cómo se distribuye típicamente una enfermedad, los casos de una enfermedad en las diferentes semanas epidemiológicas de un año. Vamos a ver la tendencia estacional y aquí aparece esta palabra porque es un estudio estacional, no es un estudio cíclico, no es un estudio secular, nada más es estacional y representa el comportamiento esperado de estudiar varios años vamos a darnos cuenta qué es lo que vamos a esperar los demás años que vienen, porque así se ha estado comportando en esta cantidad de años. No podemos esperar que se comporte el siguiente año de una manera distinta, puesto que se aumentan los factores de riesgo, se disminuyen los factores protectores, etcétera, ¿no? Y de nuevo estamos hablando de un año calendario, de los 52 semanas epidemiológicas que ya vimos detenidamente. Entonces, les presento un canal endémico, un corredor endémico. Este es un canal con todas sus zonas, que ahorita vamos a ver qué significa cuartil, mediana, zona epidémica. Ajá. Una curva epidémica. Primero, todo esto es un canal endémico. Una curva endémica no va a ser una curva epidémica. Una curva endémica o nivel endémico va a ser la línea central del gráfico, o sea, esta línea de aquí, estoy tratando de seguirla con el mejor pulso, esta línea, no esta área, esta línea que estoy marcando a través de esta lupita, ¿no? Y es lo esperado de casos de una enfermedad en un tiempo de un año calendario. Ajá. Aquí vamos a entender que tenemos medidas de dispersión y medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son moda, media, mediana. ¿Alguien me puede recordar qué es la media y qué es la mediana? ¿Qué diferencia hay? ¿Alguien sabe la diferencia entre media y mediana?
Si la media es el promedio del total de los casos y la mediana es el valor que se encuentra a la mitad de la serie. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. No vamos a sacar nunca el promedio. Vamos a tener una serie de datos y vamos a agarrar el valor que está exactamente a la mitad de esa serie de datos. Les pregunto, bueno, ahorita vamos a checar eso. Entonces, em, oh Dios. Bueno, entonces la curva endémica es una línea nada más, no es un área, no es una zona, es una línea y es la línea de en medio, es la línea que corresponde al cuartil 2 o mediana, ajá, es la que está aquí. Eh, en todo este canal endémico también va a existir un límite superior. El límite superior no es este de acá, es este de acá. Es la línea, no es el área. No es de aquí para abajo, no es de aquí para arriba, es una línea nada más. Y va a corresponder a la frecuencia máxima de los casos esperados. Todavía estamos en esta palabrita, esperados. Si todavía estamos hasta acá es lo máximo que podemos decir, ah, eso es lo esperado. Eso es lo que usualmente se presenta de esa enfermedad de enero a diciembre. Este, lo máximo que esperamos, ¿no? Y es el tercer cuartil o el 75% o la tercera desviación estándar. Pero el punto es que es esta línea de hasta acá arriba y ahorita vamos a ver cómo sacar estas líneas. Ajá. Eh, tenemos un límite inferior. El límite inferior no es aquí el cero, es esta línea de aquí donde se representa la frecuencia mínima de casos esperados. Aquí en esta línea es donde podemos decir, ok, de aquí para arriba, pues está bien, es lo que estamos esperando, ¿no? De aquí para abajo, pues ya son mucho menos casos de lo que usualmente se esperaban. Entonces, esa es la línea del límite inferior, corresponde al cuartil número 1. Aquí vemos que dice Q1, Q2, Q3, significa cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Ajá. Entonces, o es el 25% de la desviación estándar. Ahora, lo que es el corredor o canal endémico es la franja que corresponde de aquí hasta acá. O sea, del cuartil 1 al cuartil 3, toda esta área que estoy tratando de, imagínense que lo estoy coloreando, así, esto es el corredor o canal endémico. Ajá. Esto es el rango de variación de los casos que vamos a esperar. Si de repente estamos viendo la enfermedad X y estamos en febrero y vemos que estamos con 5 casos de la enfermedad X, pues estamos como que en la zona de seguridad o en la zona de alerta, y ahorita vamos a entender un poco más esto, pero el corredor o canal endémico no es desde acá hasta acá, es desde el cuartil 1 o cuartil inferior hasta el cuartil superior, hasta el cuartil 3, solo corresponde a esta área. Ajá. Zona de éxito. Zona de éxito es que
estábamos esperando que hubiera estos casos de influenza, pero de repente nuestra vacuna es muy fregona, logramos vacunar a más del 90% de la población. Entonces los casos de influenza se vieron mucho menos de lo que esperábamos. Entonces, sin duda, entre menos casos, va a ser una zona de éxito. Y eso ya sería el camino a la eliminación o a la erradicación. Entonces, la zona de éxito es del cuartil 1 hacia abajo, es una zona, es un área, es todo sí, todo este color azul claro. Zona de seguridad, pues es lo esperado, es lo que usualmente en años anteriores esperábamos ver, que esperamos que en abril 5 casos o 6 casos son una zona de seguridad, pero en febrero 6 casos ya estamos en una zona distinta. Entonces, por ejemplo, en julio 8 casos, todavía estamos en zona de seguridad, pero en noviembre 8 casos ya es muy distinto. Entonces, sí es muy importante reconocer estas áreas y saber de nuevo, recordar que lo importante es encontrar, como decía, ah, exceso de ocurrencia. Aquí está la frase, que está subrayada, que está en rojo, que está en negritas. Vamos a identificar un exceso de ocurrencia. Ya tenemos entonces un elemento, una herramienta que nos va a decir qué es lo que estamos esperando en un año calendario y nos va a decir si estamos en una zona de éxito, si estamos en una zona de seguridad que corresponde del cuartil 1 al cuartil 2, si estamos en una zona de alerta o de alarma, que es del cuartil 2 al cuartil 3, significa, si todavía estamos dentro del corredor o dentro del canal endémico, pero ya estamos teniendo más casos de los que nos gustaría tener y ya tal vez tenemos que empezar a tomar acciones para que no nos pase este umbral que ya es la zona de epidemia. Y la zona de epidemia es arriba del cuartil 3, ya es un umbral epidémico y es cuando ya podemos hablar de un problema, ¿no? Entonces, quiero saber si les quedó claro todos los, todas las partes de un canal endémico, de un corredor endémico, porque esta clase va a ser un poco más didáctica. ¿Les quedó duda sobre la zona de epidemia, la zona de alerta, la zona de seguridad? No, No, creo que quedó claro. No quedó claro. Muy bien. Entonces, mm, ¿dónde era? Ujú. En el Classroom les subí que dice ejercicios de canal endémico. Nada más quiero que lo vayan descargando, lo vayan teniendo ahí a un lado porque vamos a saber cómo se hace un canal endémico. Para hacer un corredor o un canal endémico necesitamos saber
el número de casos que existieron en cada una de las semanas epidemiológicas, en todos los meses. Y aquí está un número mágico, 7 años, ujú, o más, pero que sean 7 preferentemente. Si hubo años epidémicos o pandémicos como los años que pasaron en la pandemia, obviamente esos se van a excluir porque son años atípicos, no es el comportamiento natural, no es el comportamiento esperado. Entonces esos se van a excluir, pero hablemos de otras enfermedades que no sean epidémicas o pandémicas. Vamos a seguir todos esos datos, todos esos casos que hicimos, ese estudio exhaustivo de que de verdad los confirmamos, los vimos, los olimos, los verificamos. Oye, sí parece lepra, pero puede ser eh, un nódulo tuberculoide. Son muchos diagnósticos diferenciales. Entonces, ya después de haber hecho todo ese exhaustivo trabajo, vamos a seguir y vamos a contar todos esos casos por 7 años o más. Si de repente no tenemos 7 años, lo podemos hacer en 5 o en 3 años. Quiero que se den cuenta que no estoy diciendo números pares, sino que son números impares. 7 años es bueno, 5 años es también bueno, 3 años pues si es lo que hay. No se puede hacer un corredor endémico de menos de 3 años. Y esa es por la regla de los cuartiles que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, si tomamos más años, vamos a ver todavía una regularidad o una estabilidad mayor, ¿no? Es lo importante de que 7 años, a partir de 7 años ya se demostró estadísticamente que es correcto hacer el seguimiento. Ujú. Y de allí vamos a ver después si hay alguna estabilidad. Y si hay alguna estabilidad, pues se tienen que considerar más años. Pero, ok, entonces lo importante es que tenemos que saber el número de casos que existieron consecutivamente cada semana epidemiológica durante 7 o más años de una enfermedad, o de 5 o de 3 si no tenemos 7 años. Ajá. Entonces, paso 1. Para cada unidad de tiempo en que se divide el año, aquí lo estamos dividiendo en meses, aquí son meses, se ordena del menor a mayor las respectivas frecuencias observadas en la serie de años. Primero, vamos a tener del 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Del 2005 al 2011 tenemos el número de casos de meningitis meningocócica en el país X. Aquí está el lugar, aquí está el tiempo, aquí está la persona. De nuevo, siempre que haya una tabla, siempre que haya una gráfica, lo que se tiene que hacer, lo correcto es poner tiempo, lugar, persona, tiempo, lugar, persona, tiempo, lugar, persona. Tiempo, casos de meningitis meningocócica, lugar, país X, digo tiempo, 2005-2011, persona, casos de meningitis, lugar, país X, ¿no? Entonces tenemos que en el 2005, en enero, hubieron 15 casos de meningitis, en febrero hubo 9, 14, y así consecutivamente. Eh, Tenemos el número de casos en el 2006, en el 2007, en el 2008, en el 2009, en el 2010. Entonces aquí tenemos todos los eneros y tenemos que en el 2005 en enero hubo 15 y en el 2006 en enero hubo 5 y en el 2007 en enero hubo 11 y en el 2008 7 y así. Y también aquí están todos los julios y aquí están todos los noviembres y diciembres. Y eh, hasta allí quiero saber si comprenden cómo está acomodada esta tabla, el tiempo separado en meses, en sus años y cuántos casos hubo en cada año en sus respectivos meses.
Entonces, esta siguiente tabla tiene la misma información, pero si somos observadores, está acomodado de menor a mayor. Aquí, en esta serie de años, en estos 7 años, si solo contamos el mes de enero, podemos observar que hay un 5, que hay dos 5, aquí hay un 5, hay dos 5. No hay 6, aquí le sigue un 7, aquí pongo el 7. No hay 8, no hay 9, no hay 10, aquí hay un 11, pongo el 11, pongo el 12, no hay 13, pongo el 14 y pongo el 15. Quiero saber si entendieron este paso que acabo de explicar. Hasta ahí, profe, sí. Sí. Correcto. Sí, doctor. Entonces, igual del 2005 tenemos y hasta el 2011 tenemos todos los casos que hubo en sus respectivos febreros. Y vemos que es 5, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 5, 6, 7, 8, 9. No hay 10, no hay 11, no hay- hasta el 12. Entonces, esto pues también ya lo hace Excel. Ya lo acomoda de menor a mayor, seleccionas la línea y le dices que solamente esa línea la queremos acomodar, la queremos acomodar de menor a mayor y vamos acomodando de cada uno de los meses cómo se presentó de menor a mayor. Aquí ya no importa si es del 2013, si es del 2000, digo, del 2006, del 2008. Aquí ya va a estar todo revuelto los años, pero lo que queremos saber es cuántas veces se presentó la menor cantidad de casos en enero y cuánto se presentó la mayor cantidad de casos en el mismo mes de enero. Entonces, así vamos a hacer el ejercicio para cada uno de los meses. Quiero saber si hasta allí me siguen, si fui claro en ese paso. ¿Sí? Sí. Correcto. Entonces, el siguiente paso es ubicar las posiciones del cuartil 2, cuartil 1 y cuartil 3 en esta serie cronológica que habíamos acomodado en el paso anterior. Esta misma tabla es esta de aquí. 5, 5, 7, 11, 12, 14. 5, 5, 7, 11, 12, 14, 15. Es la misma tabla, pero de nuevo les había dicho que conviene que sea un número impar, porque aquí podemos hacer que corresponda la mediana exactamente a la mitad. Y si fueran 5, también la mediana estaría a la mitad. No sé si fui claro en esa explicación. Que sean 7 años va a ser que en la regla de los cuartiles, que son 3, tengamos uno sí, digo uno no, uno sí, que es el cuartil 1, uno no, uno sí, que es el cuartil 2, uno no, uno sí, que es el cuartil 3 y uno no, que no vamos a tomar y vamos a separar. Entonces, el cuartil 3 es el que se encuentra en la línea sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El cuartil 3 va a estar en la línea número 6. El cuartil 2 va a estar en la línea número ¿qué? ¿Qué línea sería esta? 1, 2, 3, 4. En la línea 4. Y el cuartil 1 serían todos los que están en la línea 1. En la línea 2, perdón. La mediana, cuarto renglón. Aquí está el cuarto renglón. El cuartil 1 va a ser el segundo renglón. Y el cuartil 3 va a ser el sexto renglón.
Y esa es una regla muy fácil, muy cómoda, digo, también ya hay métodos estadísticos más precisos, pero esta es una forma muy fácil de sacar la regla de los cuartiles. Entonces, podemos observar que este cuartil uno no lo dejé arriba, lo dejé aquí abajo. Este cuartil 2 lo copié y lo pegué y lo puse aquí en el cuartil 2. Y el cuartil, o sea, bueno, pues que siempre va a estar a la mitad. Y el cuartil 3 en lugar de dejarlo abajo, lo puse arriba. Quiero saber si en este paso 2 todos me entendieron. Sí, profe. Gracias. La verdad, no está tan difícil, pero a la mera hora sí nos hacemos bolas. Cualquiera nos podemos hacer bolas. Entonces, ya con esta información, con esta de acá, ya lo seleccionas y le dices a Excel que lo quieres hacer en una gráfica bien bonita de líneas con área coloreada y nos va a dar esto. Y de nuevo, nosotros ya somos los que tenemos que teclearle al Excel casos de meningitis meningocócica por mes. Aquí están las personas. País X, aquí está el lugar. 2005, 2011, ahí está el tiempo. Tiempo, lugar, persona. Tiempo, lugar, persona. Y aquí podemos observar cómo se llamaría lo azul. ¿Qué zona es esta? La azul. Zona de éxito. Y muy bien, Inge. La zona verde, ¿cómo se llama? De seguridad. De seguridad. La amarilla. La amarilla, ¿cómo se llama? ¿Corredor endémico? No, Alerta o alarma. no, sí es cierto. Es el límite superior. ¿Y la roja qué sería? Zona epidémica. Y Epidémica. de la amarilla y la roja, la amarilla y la verde, ¿cómo se llamarían juntos? ¿Cómo se llama esa área que va del cuartil uno al cuartil 3? Toda esta área que dije, ay, lo estoy como que coloreando, pero Canal endémico. corredor endémico. Ajá. Aquí, de la verde a la amarilla si aquí encontramos cualquier caso, si aquí va a caer el puntito, significa que estamos bien. Si cae en el azul es que estamos muy bien, pero si cae en el rojo es que ya hay un problema. Ajá. Entonces, de nuevo, se van a graficar las tres medidas de resumen por unidad de tiempo. Del paso anterior, las ejes de las X va a ser tiempo, las ejes de las Y van a ser la frecuencia y nos va a dar un bonito corredor y canal endémico. Ajá. Entonces, quiero saber si ustedes les quedó claro todos estos pasos. Sí. Sí, profe. Muy bien. Sí. Entonces, cha, cha, cha. Mm, A ustedes les puse en Classroom, sí les acabo de mostrar, ¿no? Que les puse el Excel, que les pedí que empezaran a bajar. Sí, sí, sí lo bajaron. Aquí está, ejercicios de canal endémico. ¿Sí lo pudieron bajar? Sí. Sí, doctor. Muy bien. Prácticamente es este ejercicio de canal endémico. Podemos observar de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 años. Aquí están acomodados por mes. Y les voy a decir la trampa que hice.
aquí. Le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera una tabla anual con la tasa de incidencias, aquí de dengue, bueno, de influenza por mes en México del 2016. Ay, me equivoqué, yo le pide el 2016, pero era el 2017 al 2023. Entonces me la dio. Eso fue algo interesantísimo. Todavía tengo que verificar si realmente equivale a la información oficial, pero a mí me encantó esta herramienta de la inteligencia artificial. Y aquí dice también, ¿no? Esta es una medida útil, a ver, para información precisa, consulta fuentes oficiales, ¿no? Pero aquí estamos viendo que es una tasa va a ser 1.5 casos por cada 100.000 habitantes, que es 0.7 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces es la forma en que se lee una tasa. Entonces, ya que les dije mi trampa de cómo obtuve la información, nada más la seleccioné y la pegué. Y aquí tenemos esa misma información. Entonces, vamos a tomar todos los eneros, los vamos a copiar, los vamos a pegar, están seleccionados. Me voy aquí a ordenar. Aquí es una talacha que yo no he encontrado. A lo mejor si alguien sabe más Excel que yo, me puede decir si hay alguna forma automática de hacerlo. Pero es continuar con la selección actual para acomodarlo de menor a mayor y aquí nada más cambio una de las cifras. Entonces, prácticamente es pegar los datos, seleccionarlos y ordenarlos individualmente, porque si ampliamos la selección nos va a cambiar toda la base, todos los renglones, todas las columnas. Entonces tenemos que ponerle aquí en continuar con la selección actual y ordenar. Entonces ya tenemos ahí ordenado febrero de menor a mayor. Entonces nos vamos otra vez para acá y lo vamos a hacer cada vez más mecanizado. Vamos a acomodar también mayo. Y voy a seguir describiendo lo que hago porque esto es rutina. Bueno, me voy a quedar callado en lo que termino de acomodarlo. Ya quedó. ¿Todos me siguieron? ¿Ahí siguen? ¿Sí? Díganme que sí. Sí. Muy bien. Entonces ya tenemos todos los meses acomodados, todos los eneros acomodados de menor a mayor, todos los febreros de menor a mayor, y así consecutivamente cada uno de los meses. Y aquí podemos ver que ya está marcado el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Los voy a cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Ajá.
voy a copiar voy a pegar aquí, voy a copiar lo voy a pegar aquí, voy a copiar lo voy a pegar aquí. De nuevo, es cuartil 3 hasta arriba, cuartil 2, cuartil 1. Ajá. También voy a copiar los meses. Control copy, control. Ajá. Entonces, esto lo vamos a seleccionar. Nos vamos aquí a insertar. Nos vamos a gráficos de línea. Y aquí, pues no nos sirven las líneas. Lo que queremos es un área iluminada. Ajá. Este no es el correcto porque hace un acumulado. Este es el adecuado. Entonces lo ponemos y nos sale esta gráfica. Y aquí con nuestras manitas le ponemos casos de influenza México del 2000, ¿qué? 2017 al 2023. 23. Ajá. Entonces, ya es la forma que tenemos nuestro canal endémico. Podemos ver que se ven muchos casos o se ven más casos. Recordemos que estos son 4.5 casos por cada 100,000 habitantes. Y en época de frío, en época invernal, y podemos observar que para junio ya no hay tantos casos, para septiembre la curva empieza a aumentar y a tener una pendiente positiva. Entonces, esta es la forma en la que la Organización Panamericana de la Salud nos recomienda realizar nuestros canales endémicos. Y aquí vamos a saber cuál es el comportamiento natural durante 7 años de una enfermedad en el tiempo. Entonces, aquí casos de influenza, México 2017-2023. Y aquí podemos entender cuál es la zona de éxito, la zona de seguridad, la zona de alarma, la zona epidémica. Ujú. ¿Alguna duda? No. Muy bien. Entonces, siguiendo todo esto que acabamos de ver, ¿cuánto tiempo les doy para que me den la curva epidémica de dengue con esta información que ya está de nuevo aquí en Classroom? 8 minutos. 8 minutos. Ya dijeron 8 minutos. Eco, pon una alarma en 8 minutos. En 8 minutos, configurada para las 6:40 de la tarde. Cuando suene la alarma, ¿eh?
¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ya se me fueron todos? No, aquí estamos, aquí No, aquí estamos. estamos. Ok, ok. Si tienen alguna duda, por favor díganme. Gracias. Bueno, al parecer ya pasaron 8 minutos. Quiero saber si lograron terminar su canal endémico. Solo me atoré un poquito en el gráfico. Nos comentó, doctor, que era el de gráfico, el de áreas normal o áreas apiladas. Áreas normal. Ah, ok. Vale.
Si alguien ya terminó y me quiere mostrar su canal endémico y a sus compañeros, no vamos a criticar, no vamos a juzgar. ¿Alguien? ¿Sí le salió? Ya enviamos 2 al chat. Ah, Ya ¿cómo se ve? de que estén bien, ya no sabemos. Ah, ¿cómo se ve eso? A ver, deja checo. Mm, mm, Están en el chat, pero del Teams, Doc. del Teams, Ujú. gracias. Yo creo que sí, ¿no, doctor? Está bien porque es en la última gráfica que vimos, digo que era una gráfica ascendente y se iba a centrar en medio, en la parte central, y los dos ejercicios están muy parecidos. Y se les pintó. Ah, es que no puedo verlo. O bueno, no sé. Unir temporalmente. Hoy. Ah, vista chat. Chat, ¿sí, no? Ay, no supe. Pero quiero preguntarles si les salió algo así. ¿Les salió algo así? Sí, Sí, sí. salió algo aquí. Qué fregón. Qué fregones son ustedes. ¿Le pusieron el título? Ay, lo malo que no pude ver el título. No, el Casos título de no. dengue. Solo Dengue Tache. 2017. Faltó Tache. México. Faltó el México. Tache. No, no. Repite y repite, gastando saliva, siendo incisivo, así hasta cayendo mal en repetir tantas veces. Y me le ponen México, tiempo, lugar, persona, tiempo, lugar, persona. Tiempo. ¿Qué pueden decirme de este canal endémico? Con el dengue. ¿El dengue qué es? El dengue estacional. Estacional. Sí, sí es estacional, pero ¿qué tienen que decirme? ¿En qué momento del año empieza el dengue? En marzo, Pues como en verano. En verano. época de Ya, ya, lluvias. exactamente. A finales de mayo, a mediados de septiembre, es la temporada de huracanes. Es cuando nosotros tenemos que estar muy al pendiente, los que están en costa, los que están en Yucatán, los que están en Los Cabos, los que están en Sinaloa, en, en Oaxaca, todas las costas chidas, tienen que estar muy al pendiente de que van a aumentar los casos porque va a aumentar el criadero del mosquito eh, de la Aedes aegypti. Entonces, esto es un análisis que nos permite encontrar y sobre todo saber qué es lo esperado.
que sin duda es muy disparado la diferencia entre unos meses con otros, ¿no? Pero es la forma en la que se hacen los canales endémicos, el corredor endémico, la zona de epidemia, de alarma, de seguridad, de éxito. Entonces, quiero saber si les quedó claro esta forma de comprender el análisis en tiempo de todos los datos que hemos estado estudiando. ¿Se les hace lógico ahora estudiarlos de esta manera? ¿Se les hace que es importante o que comprendieron más de dónde viene un canal endémico? ¿Qué diferencia hay entre un canal endémico, una curva endémica, una curva epidémica, que son diferentes por definición? Entonces, sin duda, ya hicimos un análisis exhaustivo del tiempo, que es de lo más importante. En el tiempo ya vimos que viene el lugar, ya vimos que viene la persona, pero en el canal endémico no estamos escribiendo tanto una situación gráfica de un mapeo, de una georreferenciación según el espacio, una población. Ya habíamos hablado de las AGEVs, ya habíamos hablado de este programa ArcGIS. Sin duda también Google Earth, no Google Maps, Google Earth nos permite también hacer un mapeo en tiempo real de los brotes, de los casos que se están presentando. El programa de EpiInfo, que es un programa creado por la CDC y la OMS para llevar toda la georreferenciación de los casos, utiliza las AGEVs, utiliza esa información geográfica básica para poder mapear los casos, para poder hacer una descripción gráfica, para poder ubicar en el mapa, para saber dónde se originó la enfermedad, para saber dónde tenemos que hacer intervención, para saber a partir de ese lugar cuántas cuadras tenemos que cubrir con la vacuna. Por ejemplo, no sé si han seguido las noticias, pero hubo un caso de sarampión en Oaxaca, de un caso importado de una niña de Estados Unidos que no venía vacunada y que, tómala, le brota el sarampión. Entonces, toda la actividad que se tiene que hacer ahorita en ese municipio es muy grande porque se tiene que proteger a los que no han sido vacunados. Entonces, es muy importante conocer la información geográfica, puesto que los canales endémicos van a tener sus ligeras o sus grandes diferencias dependiendo de que si es pasando tras Lomita o si es pasando la presa o si es pasando el lago o si es pasando la cordillera o si es pasando la Sierra Gorda o si es arriba de tantos metros sobre el nivel del mar o si estamos cerca del bordo de Xochiaca o si de repente se nos va a inundar a cada rato como Tabasco, o debemos de tener o se nos va a secar como en Monterrey, ¿no? Entonces tenemos que, no todos los canales endémicos van a aplicar para... Por ejemplo, el canal endémico de todo Monterrey no va a aplicar para San Pedro Garza García que para otros estados o lugares de Monterrey, ¿no? Igual, Chiapas tiene
casi todos los ecosistemas, excepto tundra. Entonces, sus canales endémicos individuales van a ser específicos porque el comportamiento de la enfermedad va a depender mucho de la cantidad de agua, de la cantidad de sol, de la cantidad de deforestación, de también si ya no lo echamos con ya nos acabamos al bosque plantando puro aguacate, que ya nos erosionamos la tierra y ya no nos va a dar nada. Entonces, hay que conocer bien, bien, bien y saber el mapa de riesgos en salud de cada lugar. Ujú. Y por último, el análisis en persona. Ya vimos que se puede presentar una mayor cantidad de dengue en algún lugar o en alguna región en específico, pero no va a ser lo mismo en adultos que en niños, no va a ser lo mismo en mujeres que en hombres, no va a ser lo mismo en algunos oficios o profesiones o actividades laborales. Entonces, eh, va a depender mucho y no va a atacar igual, por ejemplo, no el dengue, sino el Zika, que viene en el mismo bicho, va a afectar más gravemente a las mujeres embarazadas, a sus productos. Hay que tener mucho cuidado con el Zika o con todas las alertas epidemiológicas que están existiendo. Entonces, no hay grupos que van a tener más riesgo que otros para enfermar. Aquí en San Miguel de Allende, miren, es San Miguel de Allende. Entonces, hay que reconocer que hasta la nacionalidad, ahora que va a haber tanto migrante, el nivel de inmunidad, si es que tuvieron la vacuna de la BCG como todos los mexicanos o no, si están bien nutridos, si tienen un estilo de vida saludable, no solamente que coman bien, que hagan ejercicio, que estén libres de estrés, que tengan tiempo de recreación, su nivel de estudios también va a ser muy importante. No solamente si estudiaron y están en un trabajo que les pagan bien, pero qué tal que el área de trabajo es hostil o es complicada. Si han tenido algún tipo de hospitalización o tienen algún otro factor de riesgo ya inherente, ¿no? O ya hablamos también del nivel socioeconómico. Entonces, todos estos análisis tienen que diferenciarse muy bien en tiempo, en lugar, en persona, para poder hacer un estudio adecuado de la vigilancia epidemiológica, para poder, de nuevo, podernos adelantar a observar, oye, esta curva ya se está haciendo todavía más empinada hacia arriba, significa que la velocidad de transmisión está aumentando. Híjole, entonces ya está mutando el bicho, ya está cambiando o la gente se está yendo a más COVID fiestas o qué está pasando. Entonces, para eso sirve el análisis de cada uno de los componentes, de los elementos de un canal, de una curva epidémica, de un canal endémico, de un corredor, de saber qué es lo que esperamos para saber qué es lo que está saliéndose fuera de control. Quiero saber si ahorita tienen alguna duda o quieren aportar alguna información. Pues dudas siempre hay, pero yo creo que las vamos a ir solventando y pues son tecnicismos que se acostumbrado. Más en este caso, pues que yo no soy del área médica, ¿no? Pero sí Claro, está. claro. Por eso estoy tratando de ser lo más, de explicarlo lo mejor posible. Este, Les voy a compartir esta presentación ahora también en Classroom, para que puedan ir checando.
Y vayan practicando también la creación de canales endémicos para que puedan saber el estado de salud de, de su lugar. Incluso si hacemos un estudio exhaustivo, podríamos hacer un canal endémico con toda la información, si está correcta, adecuada, si es exhaustiva, si corresponde de todos los mapas. Eso sería una gran mega base de datos y sería el inicio de hasta de investigación. Estaría padrísimo. Pero bueno, entonces vamos a dejar esta clase hasta aquí para que también vayan practicando la generación de canales endémicos. Igual vayan checando las bondades de la inteligencia artificial. De verdad, yo le pregunté eso que me hubiera costado mucha talacha, que sí se puede lograr, pero que ya te lo den en segundos es maravilloso. De nuevo hay que verificar tanto la veracidad como las instrucciones que se le da a la inteligencia artificial para que nos dé exactamente lo que estamos preguntando. Pues sin más por el momento, les agradezco. Nos escuchamos el viernes a la misma hora por el mismo canal. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Doctor.